Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Formando una Generación a través de su canal Revive en Cristo TV. Un amigo y servidor, el pastor Andrés Bolaños, desde Costa Rica, les envía un saludo muy especial a cada uno de ustedes, agradeciendo al Señor por sus vidas, agradeciéndole al Señor por el tiempo que usted está sacando en esta noche, o si está viendo el programa en diferido, gracias también por sacar el tiempo para formarse junto a nosotros, acompañándonos en un tema de crecimiento espiritual y en un tema de crecimiento ministerial, para que cada día usted y yo, como llamados a la milicia, como llamados a servir dentro de la obra del Señor, podamos, por supuesto, prepararnos, tener mayores herramientas, tener un mayor conocimiento para poder desarrollar cada día nuestro llamado y nuestro ministerio en una forma más eficiente, más eficaz y con un mayor provecho. Gracias, donde sea que usted esté, en cualquier parte de América o fuera de este continente. Gracias por acompañarnos. Le motivo para que desde ya pueda, si usted no lo ha hecho, darle me gusta a la página de Revive en Cristo TV para que pueda estar informado, enterado de lo que aquí se publique, de los diferentes programas que se están transmitiendo con un esfuerzo maravilloso que se hace para que el Evangelio, la verdad de Cristo, pueda ser difundida por todas las naciones sin pensar en un distingo de denominaciones o de religiones, sino pensando en que la palabra de nuestro Señor Jesucristo sea expandida a todo lugar y a todo rincón de esta tierra. Y por eso damos gracias a Dios por los medios de comunicación como este, y por supuesto darle las gracias al profeta Helio por permitirnos también tener este espacio por medio de su canal Revive en Cristo TV. Desde Costa Rica, un saludo a todas las naciones. ¿Qué le parece si entramos esta noche en materia a lo que hemos venido y el principal propósito de este programa, que podamos compartir principios bíblicos, ojalá en un sentido universal? Y cuando hablo del sentido universal, me refiero que sea una verdad aplicable para todos en las diferentes partes del mundo, en los diferentes lenguajes, en las diferentes denominaciones, que ese lenguaje pueda unirnos en un solo sentir que es en Cristo y en una sola verdad que es la palabra del Señor. Hoy queremos compartir un tema que le hemos titulado La iglesia actual versus la iglesia de la Biblia. A nivel de administración en las diferentes empresas, es importante que periódicamente hagamos evaluaciones, si es al personal, que hagamos evaluaciones de desempeño, al menos así le llamamos acá en Costa Rica. Esa evaluación de desempeño es valorar el esfuerzo, el trabajo que tienen los colaboradores de la empresa y cómo podemos hacer para que ellos mejoren en el desarrollo de su trabajo, qué herramientas brindarles para que puedan hacer mejor el trabajo, a quién hay que animar, a quién hay que corregir para que pueda desarrollar bien su trabajo. A nivel financiero hay que estar realizando estados financieros, revisiones del flujo de caja y demás cosas. ¿Por qué le hablo de esto? Porque dentro de las empresas se hacen valoraciones para que cada día esa empresa pueda caminar mejor, retroceder algunos pasos y hay que retomar algunos principios que antes tenía la empresa para poder seguir creciendo, o mejorar las cosas que tienen allí para seguir caminando en la visión y en la misión que la empresa tiene. No es mi intención comparar la iglesia de Cristo con una empresa, pero estos principios nos sirven para que podamos también comprender que es importante realizar una valoración de la obra ministerial que estamos desarrollando, llamémonos pastores o en el ministerio que usted ejerce, indiferentemente de cuál sea su ministerio. Es importante que hagamos también valoraciones de cómo estamos caminando, porque estamos viviendo en un tiempo y en un mundo muy acelerado, cargado de muchas voces, de mucho ruido, de muchas presiones, de mucha, inclusive, aunque suene muy terrible decir esto, de mucha competencia ministerial, donde incluso algunos ministros pasan prestando atención a qué están haciendo otras congregaciones, qué están haciendo otras iglesias, para yo también poder hacerlo dentro de mi iglesia. Y por supuesto, no es que esté mal,
La misma palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de escudriñarlo todo y tomar lo bueno y desechar lo malo. Si hay algo que yo puedo aprender de lo que otra congregación está desarrollando, es importante también hacerlo, pero que eso nunca sea el centro de atención para nosotros para generar una copia de lo que otros están haciendo. Pero en fin, este tipo de cosas nos pudieran en algún momento distorsionar del centro del llamado que Dios nos ha hecho e incluso desenfocar a la hora que hablamos de desarrollar el ministerio y cumplir el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros en el lugar donde nos tenga sirviendo. De ahí que hago la comparación en este tema de la iglesia actual versus la iglesia de la Biblia. Porque quisiera que esta noche, sin querer entrar en temas doctrinales, sino en temas universales, quisiéramos que esta noche pudiéramos desarrollar, si el término cabe, esa evaluación de desempeño, poder desarrollar esas métricas que nos permitan medir el desarrollo que estamos teniendo como iglesia y que debe de ir más allá de cuántos miembros tengo en la congregación, de qué tamaño es el templo, cuántos ministros hay al lado mío, cuántos pastores, cuántos departamentos hay dentro de la iglesia. No midamos la iglesia por este tipo de cosas, sino que quiero que nos midamos a nosotros mismos como servidores, no la congregación, a nosotros mismos como siervos y como siervas del Señor para saber entender en qué áreas podemos mejorar, qué áreas estamos descuidando y qué cosas tenemos que implementar nuevas, y le voy a poner el nuevas entre comillas, implementar nuevas que ya están en la escritura y que no hemos hecho o que necesitamos retomar para poder seguir caminando a paso firme en el ministerio que usted y yo nos desarrollamos. Por eso el programa se llama Formando una Generación. La idea es que usted y yo podamos crecer juntos en el ministerio y en el conocimiento de la palabra del Señor. De hecho, algún paréntesis, si usted tiene algún comentario, si usted tiene alguna sugerencia, si tiene algún tema en particular que le gustaría que compartamos en este programa, por favor, déjelo ahí abajo en sus comentarios, díganos qué quiere que hablemos, qué quiere que conversemos, qué temas le gustaría que traigamos a la mesa y pues así compartir más conocimiento. Si usted tiene un aporte, hágalo. Es importante que entre todos nos enriquezcamos en el conocimiento y, por supuesto, buscando siempre desarrollar mejor esta responsabilidad tan grande que se nos ha dado, que es la obra de Cristo, llevar adelante el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Cierro el paréntesis. Seguimos entonces en esta noche. El tema, ya se lo dije, la iglesia actual versus la iglesia de la Biblia. Ahora, hay algunas cosas que son importantes que comprendamos. El Señor Jesucristo, a través de la Escritura y por supuesto a través de los apóstoles, escritores, de las cartas y de los libros que encontramos en toda la Biblia, nos da pautas a seguir de cómo nosotros debemos desarrollar el ministerio, la obra que Él nos ha encomendado. Para eso nos dio dones, nos dio talentos, nos dio llamados y el mismo Señor dice que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que a algunos les dio la habilidad de funcionar como ojos, a otros como brazos, a otros como piernas, a otros como boca, pero al final de cuentas todos están cumpliendo una función necesaria para que el cuerpo pueda desarrollarse en una forma adecuada. De ahí que es importante que partamos de un punto en específico, y es que todos somos útiles y todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, pero que también no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos el mismo llamado, no todos tenemos los mismos talentos ni los mismos dones, porque dice la Escritura en la primera carta a los Corintios que usted y yo en el capítulo 12 tenemos diferentes dones porque el Espíritu Santo reparte a cada uno los dones como a él le parece. Pero no es que el Espíritu Santo sea caprichoso, sino que el Espíritu de Dios nos ha dado los dones de acuerdo a la función que usted y yo vamos a desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, que esto nos sirva como una base para comprender profundamente el tema
que queremos compartirle en esta noche. Todos somos útiles, todos somos diferentes, todos cumplimos una función esencial en el cuerpo de Cristo. Es importante aprender a distinguir cuál es la función que tengo yo dentro del cuerpo de Cristo y sobre todo, más importante aún, cumplir eficaz y eficientemente esa función que Dios me ha dado dentro del cuerpo de Cristo para que la obra del Señor siga caminando con firmeza, con fortaleza y expandiéndose con poder a todas las naciones, como se hace por medio de este canal al cual bendecimos, Revive en Cristo TV, que es esa plataforma para que esta instrucción pueda llegar hasta donde usted se encuentra. La iglesia actual versus la iglesia de la Biblia. 3 puntos quiero recalcar en esta noche para que podamos reforzar y prepararnos aún más y evaluarnos también dentro de la función ministerial en la que estamos. Hay 3 puntos que quiero compartirle esta noche, que creo que son universales porque son aplicables para cualquier doctrina y cualquier denominación donde nosotros estemos desarrollando el ministerio. Y el primero de ellos es el que encontramos en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 1 en adelante. Jesús en el verso 8 del capítulo 1, como todos conocemos, le dijo a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todas las naciones, ¿verdad? En Samaria, Judea, y le mencionó algunas naciones en particular. Después de allí, los discípulos se van a un lugar que se le ha llamado el aposento alto y están ahí durante aproximadamente 40, 10, 50 días, no recuerdo en particular, pero están ahí durante unos días, si no me equivoco, son 10 días que están ellos allá en el aposento alto. Y mientras están ahí, dice la escritura que ellos estaban unánimes y juntos. Una particularidad que tuvo la iglesia desde el principio es que ellos caminaban unánimes y juntos, estaban en unidad. Y este es el principio primero que quiero resaltar en el programa de esta noche, formando a una generación. Uno de los principios que no podemos dejar, que no podemos soltar y que no podemos abandonar dentro del ejercicio del ministerio es la unidad de la iglesia. La unidad es el principio fundamental, uno de los principios fundamentales que no podemos descuidar, porque si dejamos de caminar en unidad y la iglesia se comienza a dividir, el cuerpo se comienza a enfermar. Y es cuando muchas veces viene a los diferentes ministerios, a las diferentes congregaciones, comienzan a venir situaciones que complican el desarrollo de la obra del Señor. Cuando no hay unidad y cada uno tiene un pensamiento distinto, ideas distintas, nosotros comenzamos a generar división dentro de la iglesia del Señor. Si algo tiene que caracterizar a un siervo y a una sierva del Señor, es ese profundo deseo de unir a su iglesia, de unir la iglesia, de querer trabajar en equipo como un solo cuerpo y no dividido y no separado, sino en un solo propósito, en un solo camino, que todos empujemos con una misma fuerza para lograr los mismos objetivos y las mismas metas. No hay nada más terrible, en mi caso como pastor, cuando nos encontramos dentro del ejercicio del ministerio con personas que comienzan a generar división, y me he topado en algunas ocasiones que se han generado hasta contiendas por causa de no querer caminar juntos. Esto lleva varias complicaciones. Caminar juntos necesariamente implica saber escuchar los pensamientos, las ideas de otras personas, tener la humildad suficiente para discernir cuando una idea, un proyecto es factible, es bueno, es voluntad de Dios, y yo apoyarlo para que ese proyecto, esa idea pueda desarrollarse plenamente dentro de la obra del Señor, y no permitir, y esto lo enfatizo, no permitir de ninguna manera que entre el celo ni la envidia. Porque cuando el celo o la envidia entran
al corazón de un ministro o de una ministra, necesariamente es, esto va a provocar contiendas, va a provocar murmuración, va a provocar pleito dentro de la misma iglesia, y esto va a desencadenar otras situaciones dentro de la congregación y dentro del cuerpo de Cristo, que va a traer dificultad para que el Espíritu de Dios fluya con libertad y haga dentro de la iglesia lo que el Padre y el Hijo lo han enviado a hacer con el propósito que ellos le han encomendado. Por eso es importante que haya dentro de la iglesia unidad. Cuando no hay unidad, comienzan a escucharse voces que comienzan a traer confusión. ¿Y a qué me refiero a escucharse voces? Que uno dice tener la verdad y la razón, otro dice tener la verdad y la razón. Hay personas dentro de la congregación, quizás con un nivel de madurez un poco menor, que no comprenden, van a generarles confusión, y en el peor de los casos, muchos de ellos, a raíz de que no hay un consenso unánime dentro de la iglesia, terminan saliendo del cuerpo de Cristo, y en el peor de los casos terminan apartados del camino del Señor por un tema como es la unidad. Por eso es importante que como ministros en este primer punto evaluemos qué tanto estamos nosotros caminando en unidad dentro del cuerpo de Cristo. Algo que no nos podemos permitir es vernos en diferencia. Aún las diferentes congregaciones que pudieran estar en la comunidad donde usted se encuentra, donde usted se congrega o donde usted vive, el que usted y yo pertenezcamos a una congregación diferente no significa que tenemos un Dios diferente, no significa que tenemos una Biblia diferente, no significa que tenemos un Espíritu Santo diferente. Podemos tener algunas diferencias de pensamiento entre algunas creencias en particular que no implican la salvación, y podemos seguir siendo hermanos y podemos seguir caminando juntos, podemos apoyarnos, podemos orar unos por los otros. Por eso Jesús dijo que el mayor de los mandamientos era amar a Dios por sobre todas las cosas, pero el segundo más grande de los mandamientos, la segunda obra que usted y yo debemos de hacer, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso implica que haya unidad en el amor, unidad en apoyarnos. No puede en el amor haber división, no puede en el amor haber diferentes caminos, sino uno solo. Pongamos de ejemplo el matrimonio. Cuando el hombre y la mujer se unen en el sagrado matrimonio, aunque los dos tienen diferentes formas de pensar, partiendo del hecho de que uno es hombre, la otra es mujer, y ya por su ya forma que Dios le estableció a la mujer y le estableció al hombre, ya tenemos diferentes formas de pensar, diferentes caracteres, somos emocionalmente diferentes, somos hombre y mujer que tenemos gustos diferentes, pensamientos diferentes, venimos de familias diferentes, con formaciones diferentes, y nos encontramos con un reto que es tomar a mi esposa con todas sus ideas diferentes a las mías, su formación, su cultura de familia diferente a la mía, y unirnos los dos en un solo pensamiento, en un solo ideal, donde implica que ella tenga en un momento que ceder a mis posiciones, y en otro momento yo ceder a las posiciones de ella, y generar un nuevo vínculo, una nueva y única forma de pensar para caminar por un único camino. Mi esposa no puede ir por un camino y yo por otro. Necesariamente debemos de ir por el mismo, porque debemos de cumplir el principio bíblico de que ya no somos dos, somos uno. Lo que haga le afecta a ella, lo que ella haga me afecta a mí. Este ejemplo aplica para la iglesia del Señor. Lo que una congregación haga afecta a la otra, lo que un ministro hace dentro de una misma congregación afecta al otro ministro también. De ahí que tenemos entonces, y aterrizando de nuevo en el principal punto, debemos necesariamente procurar caminar en unidad. Grabes esa palabra, unidad. Valoremos de alguna manera cuánto estamos realmente nosotros caminando en este principio, unidad. No podemos, y valoremos nosotros mismos nuestra congregación, no podemos estarnos permitiendo que haya dentro de la iglesia división. Recordemos que el Espíritu es uno, que el Espíritu es unidad, que ellos representan la unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Jesús mismo dijo, así como el Padre es en mí, yo soy en el Padre. Y Jesús oró también para que usted y yo fuéramos uno en Él, así como Él es uno en el Padre. Hay una prioridad de unidad en el Señor. De ahí que cuando vemos el libro de los Hechos, capítulo 1, nos encontramos con un grupo de 120 que están en el aposento alto, unánimes juntos, y eso fue requisito indispensable para que el Espíritu Santo el día de Pentecostés descendiera sobre cada uno de ellos y se posara como lengua de fuego, y esa misma unidad fue la que diferenció la iglesia del primer siglo, del primer tiempo, fue la unidad. Así que tomemos este principio con mucha seriedad. Seamos conscientes de que la iglesia necesita caminar junta, unánime, no necesita divisiones. Ya el mundo tiene suficientes divisiones. Tenemos divisiones económicas, las clasificamos en clase alta, clase media alta, clase media baja, clase baja. Nos clasificamos en diferentes áreas de la vida. En las empresas nos clasifican por las gerencias, las jefaturas, los mandos medios, los rasos. Ya tenemos suficientes clasificaciones que generan división social en el mundo para que dentro de la iglesia nosotros también traigamos división. Recuerde que la palabra del Señor dice que Dios mismo no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia de personas. Los que hacemos diferencia somos nosotros. La diferenciación de personas y de clases produce división. En la iglesia no puede haber división, porque tan importante es la lengua, como tan importante es el dedo meñique, como tan importante son los ojos. Todos con funciones diferentes, todos importantes y todos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Unidad, principio número 1, que no se nos olvide. Unidad, principio número 1 que usted y yo debemos de tener para poder ver la obra del Señor crecer, desarrollarse y lograr los propósitos de Dios en esta tierra. El segundo principio que quiero compartirle en esta noche, en este programa Formando una Generación, en este su canal Revive en Cristo TV. Si no le ha dado me gusta, aproveche este momento para darle me gusta y compartir este mensaje también que estamos teniendo. Compártalo en su página de Facebook y comparta para que otros más también sean beneficiados con este tiempo donde yo mismo estoy siendo edificado también. Segundo punto es la espiritualidad de la iglesia. Hay principios que nos hablan, amado hermano y hermana que nos sintoniza a esta hora. Hay principios que nos hablan acerca de la necesaria espiritualidad dentro de la iglesia. Primero, Dios es espíritu. Segundo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, cuando Jesús tiene la conversación con la mujer samaritana, y profeta Helio, no se me olvida, fue el primer punto que hablamos en charlas de café, la primera vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, que hablamos de la mujer samaritana. Dice Jesús a la mujer samaritana, les dice allí, que Dios es espíritu y los que le adoran debemos de adorarle en espíritu y en verdad. El cuerpo de Cristo, aunque ciertamente estamos en carne en esta tierra, no podemos de ninguna manera separar la espiritualidad de nuestra vida. Cuando hablamos cuando hablamos con la escritura, porque yo digo hablamos con la escritura y vemos las páginas de la iglesia de la Biblia, nos encontramos con apóstoles que establecen diáconos para que los diáconos atiendan a las viudas, porque los apóstoles debían de perseverar en el estudio de la palabra y en la oración. O sea, ocuparse de lo espiritual. Una de las cosas que nos puede suceder en un mundo tan cambiante, tan acelerado, tan lleno de tecnología, tan demandante, algo que nos puede a nosotros en este momento distorsionar de la espiritualidad es la carga ministerial que podemos estar teniendo, las ocupaciones que podemos estar desarrollando. Cada vez más me topo con más pastores que necesitan dividir su tiempo entre un trabajo y el ministerio, como es mi caso
personal, mi familia y yo tenemos nuestro trabajo, nuestra empresa a la que le dedicamos alguna parte del tiempo. Por otro lado, tenemos el ministerio al que el Señor nos ha llamado en el Centro de Avivamiento Misionero de Pacayas, acá en Costa Rica, y a través de ULI también, que es el ministerio llamado Unificando la Iglesia, y otras responsabilidades ministeriales que tenemos. Nos desarrollamos de esa forma y tenemos que partir el tiempo, y algo que no podemos descuidar de ninguna manera es la espiritualidad. Los tiempos de hoy están cargando la vida del ministro y nos están cansando por la demanda de tiempo y de responsabilidades que tenemos. Pero no podemos de ninguna manera descuidar la espiritualidad que debemos de desarrollar y que debemos de tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y segundo, la dirección del ministerio suyo y mío no viene de acuerdo al intelecto humano, debe venir de acuerdo a la dirección que Dios nos dé por medio del Espíritu Santo. Y para yo tener conexión, para yo poder tener oídos atentos al Espíritu, debo de estar caminando en el Espíritu. Cuando Pedro, creo en el capítulo 3 del libro de los Hechos, va caminando hacia el templo de la Hermosa juntamente con Juan, a la entrada del templo se topan con un hombre que estaba ahí lisiado, paralítico, a la entrada del templo, y esta historia usted la conoce. Pedro y Juan caminando hacia la entrada del templo, este hombre fija los ojos en él, y cuando lo ve llegar les pide una limosna, y Pedro, mirándolo, le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y aquel hombre se levantó y anduvo. Pedro simplemente pudo haberle dicho a ese hombre: mira, no tengo oro, no tengo plata, no tengo nada que darte, otro día traigo y le doy, Dios te bendiga, y entra al templo. Pero Pedro caminaba en el Espíritu, y al caminar en el Espíritu, Pedro logró discernir que Dios quería hacer una obra milagrosa en aquel hombre que estaba sentado en el templo de la Hermosa, y pues tuvo la sapiencia necesaria para decirle: oye, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, levántate y anda en el nombre de Jesús, porque esa es la voluntad de Dios. Si Pedro no anda en el Espíritu, Pedro hubiera sido una persona muy amable y le hubiera dicho, como ya lo dije anteriormente: mira, qué pena, no tengo dinero, pero te prometo que la próxima vez te voy a traer aunque sea un pedacito de pan para que tengas que comer. Mas el hombre no tenía necesidad de pan, ni tenía necesidad de dinero. Tenía realmente una necesidad en su físico y en su vida de una transformación. Y pues a través de la dirección del Espíritu Santo, Pedro pudo ser un instrumento para que Dios operara por medio de él. La iglesia de Cristo debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y de ahí la necesaria realidad que tenemos de vivir espiritualmente. Por eso ocupamos mantenernos siempre en el Espíritu. ¿Cómo? Bueno, necesitamos, pastor, pastora o predicador que me escucha, no estudiar la Escritura para preparar un mensaje. Necesitamos estudiar la Escritura porque yo necesito un cambio en mi vida, necesito alimentarme de ella para que en mí haya un cambio vivo, y cuando yo vaya a predicar la palabra del Señor, yo pueda hablar de lo que hay en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo necesito llenar mi vida de la palabra de Dios para que cuando yo abra mi boca, la palabra de Dios fluya a través de mí. Eso es espiritual: leer, estudiar y escudriñar la bendita palabra de nuestro Dios que tenemos en esos 66 libros que conforman la Biblia, y que usted y yo tenemos ahora en papel, en aplicaciones, diferentes versiones, pero que tenemos la oportunidad de estudiarla. No debemos descuidar, predicador, predicadora, pastor, pastora que me escucha, nunca el estudio de la palabra del Señor. Nunca debemos dejar que se vuelva una costumbre ni una carrera llegar a estudiar la palabra para ver qué predico, qué mensaje llevo a la iglesia. El pastor me dijo que predicara, ahora necesito preparar un mensaje y entonces voy a correr a la Biblia. No, la Biblia debe ser parte de la vida natural del ser humano que conoce al Señor Jesús. Debe ser parte de nuestra vida. De ahí se desprende también la oración,
para que en oración podamos tener comunión con el Señor. No podemos tener tiempos vagos de oración. Y cuando digo vagos me refiero a tiempos pequeños, simples en la oración. Nosotros necesitamos separar tiempos especiales para compartir con aquel que nos llamó y que está poniendo su confianza en nosotros para que lo representemos en esta tierra. Tenemos que ir a buscar al secreto de la oración y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dime a dónde voy, dime qué quieres que hable. Dime, aún si quieres que hoy no me mueva de aquí y me quede quieto, aún si quieres que calle, dímelo. Pero necesitamos buscarlo en la oración, la lectura de la palabra, la oración. Y necesitamos otras prácticas importantes como lo son el ayuno, vigilar y compartir con otros la palabra del Señor. Necesitamos llenar nuestras vidas del Espíritu y de la espiritualidad, viviendo como espirituales. ¿Cómo vivimos como espirituales? En la palabra, en la oración, en el ayuno y en cuanta cosa nos acerque verdaderamente al Señor y nos permita tener tiempo de comunión e intimidad con Él. Necesitamos eso. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos volver a ese cuarto encerrados a solas. Necesitamos volver a esos tiempos de oración de madrugada, esos tiempos de comunión con Él. Necesitamos volver a esos tiempos de meditación. Necesitamos volver a sentarnos con la Escritura, a degustarla, a disfrutarla, a llenarnos de ella. Necesitamos volver a eso y necesitamos, en este caso, como lo decía al principio, volvernos a ver internamente, valorarnos nosotros mismos, hacer un análisis personal de cuánto tiempo estamos dedicando a buscar al Señor y cuánto tiempo estamos dedicando a obras. Simplemente, recuerde, la salvación no es por obras, es por medio de la fe. Necesitamos alimentar nuestra fe para poder tener obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces necesitamos alimentarnos de la fe para tener obras también, pero si nos dedicamos a las obras y no alimentamos la fe, nuestras obras son vanas, porque las hacemos en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento y sabiduría humana y no en la voluntad de Dios. Yo espero que me esté dando a entender claramente en esta noche y usted pueda estar comprendiendo este punto de la espiritualidad y la necesidad que tenemos de volver nuestra mirada al Señor, de volver a doblar nuestras rodillas. Claro, yo estoy seguro que muchos de ustedes viven de esta manera, pero si hay alguno que no, ojalá este mensaje esté sirviendo en esta noche para una reflexión y volver a tener esos tiempos de comunión, intimidad, que no solo sirven para conocer la voluntad de Dios, sino para fortalecernos a nosotros mismos, animarnos, recibir esas nuevas fuerzas que solo el Señor puede darnos, desplegar nuestras alas como las águilas y poder seguir adelante, caminando en este llamado maravilloso que el Señor Dios nos ha dado por mera misericordia, porque ni yo mismo soy digno del llamado que Dios me ha hecho, así que sé que es por misericordia y quiero, y yo sé que usted también, cumplirlo de la mejor manera. ¿Y sabe cuál es la mejor manera? Cumplirlo de acuerdo a su voluntad, porque Él fue quien nos llamó a formar parte de su cuerpo, llenos de su espíritu, para cumplir su obra. Así que todo depende plenamente de Dios. De ahí que caminemos en unidad para que la iglesia sea testimonio, para nosotros ser testimonio al creyente y al no creyente. Caminemos buscando la espiritualidad para tener la dirección de Dios, ser llenos de Él cada día, fortalecidos en Él, animados en Él y poder también hacer que el cuerpo de Cristo refleje su espíritu, refleje su presencia y refleje su voluntad. Y como tercer punto, en esta noche quiero compartirles, reflexionando en la iglesia de la Biblia y reflexionando en la iglesia actual. El tercer punto que quiero compartirle en esta noche es la necesidad de dar a conocer a Cristo. La necesidad de la predicación de Cristo.
Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Yo predico a Cristo. ¿Qué cree que yo predico? No, yo sé que sí. No me malentienda y déjeme entrar al punto. La predicación de Cristo. Hoy las personas a nivel del mundo tienen muchas necesidades económicas, de salud, emocionales principalmente. Las puedo encerrar en estas tres necesidades. Necesidades económicas, necesidades en la salud y necesidades emocionales. Así las encerraríamos a nivel del mundo. Tres necesidades. Amamos la obra del Señor y podríamos incluso, por ese mismo amor, llegar a querer brindar soluciones que nos da la palabra de Dios. Si nos da soluciones. Si hablamos de sanidad, bueno, por la llaga de Cristo hemos sido nosotros curados. La palabra dice, ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Bueno, llamen a los ancianos, un jalón con aceite. El mismo Señor Jesús, pues nos dijo, pongan sus manos sobre los enfermos. Él nos dio ejemplos. La palabra del Señor nos enseña que Él es dueño del oro y de la plata, que Él es nuestro proveedor, que no ha visto justo desamparado. A nivel emocional, el Señor actúa en nuestra alma, dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra del Señor está llena de soluciones para este tipo de cosas. Y pudiéramos en algún momento caer en un pequeño error, que es querer hablarle a la gente de esas soluciones solamente. Y podríamos estar quizás dejando de lado un poquito el centro de la solución, que es Cristo Jesús, verdaderamente. En esta época donde estamos, la gente cree necesitar dinero, cree necesitar sanidad física, cree necesitar sanidad emocional, pero realmente necesitan a Cristo. Y yo sé que usted está de acuerdo conmigo. Necesitan al Cristo que sana, al Cristo que provee, al Cristo que trae paz al alma. Necesitamos a ese Cristo. Así que antes de la solución, antes de yo encontrarme con el medicamento necesario para yo poder tener la sanidad o el alivio a mi malestar físico, yo necesito consultar al médico. Cuando yo consulto al médico, este médico me atiende y este médico me receta lo que yo necesito. La iglesia necesita que prediquemos más a Cristo. Los discípulos basaban su enseñanza en Cristo. Repito, la sanidad, la prosperidad y la paz son cosas que el Señor nos da y son necesarias predicarlas y que la gente sepa que Dios tiene el poder de hacerlo. Aún hoy, 2021, Dios tiene el poder de sanar. Dios tiene el poder de levantar al que está caído. Dios tiene el poder de hacer lo que el hombre no puede hacer. Ese Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. El mismo Dios que abrió el mar es el mismo Dios que está contigo y no te ha dejado caer, ni te dejará caer, ni te desamparará en ningún momento. Pero Dios está también interesado en que cada día nosotros conozcamos y demos a conocer más a Cristo. Y necesitamos hacerlo en dos direcciones. No solamente según Mateo 28, 19 en adelante, cuando Jesús dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que llamamos la Gran Comisión. Sino que también allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 6, antes de llegar a Mateo 29, antes de lo que llamamos la Gran Comisión, Jesús también le dio una encomienda a 70 discípulos que él tenía. Y los envió de dos en dos y les dijo, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 6. Id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La predicación de Cristo se necesitan dos cosas. Se necesita tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Usted y yo necesitamos cada vez más conocer a Jesús. La gente que no lo conoce, obviamente necesita conocer a Jesús, pero necesitamos también llegar a retomar el conocimiento de Cristo. Yo creo que es necesario, y yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo, por eso le he hablado desde el principio de una valoración de lo que quizás estemos necesitando, pero es de predicar a Cristo, aún a la iglesia que ya tiene tiempo de congregarse. Que no olvidemos nunca el valor de la sangre de Cristo,
que no olvidemos nunca el valor de la cruz de Cristo, donde el justo estaba muriendo por los injustos, por el amor de Dios que tenía por toda la humanidad y tiene por toda la humanidad, para que todo aquel que crea en ese Cristo que murió en la cruz por nosotros no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no se complace en la muerte del que muere. Pero el creyente ya necesita recordar esto, necesita afirmarse más cada día en Cristo, necesita poner su confianza en Cristo. Al final de cuentas, aquel que viene pronto es Cristo Jesús a recoger su iglesia y necesitamos darle honra a Él, predicarlo a Él, hablar de Él a la misma iglesia para que la iglesia mantenga vivo ese amor por Cristo Jesús. Y por supuesto, necesitamos también activar más el evangelismo. Necesitamos hablarle al mundo. Hoy yo miro por medio de las redes sociales y en conversación con otros pastores y con otros creyentes, hermanos de otras congregaciones y de la propia, cómo todos coincidimos en que Cristo viene pronto. Pero yo me preocupo que Cristo venga pronto porque nos falta predicar el evangelio todavía más. Así que este punto tiene que servirnos como un llamado en particular para que la iglesia de Cristo podamos despertar hacia un evangelismo necesario dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. A la iglesia recordarles quién es Cristo, el valor de la sangre de Cristo, y a los de fuera recordarles el sacrificio de Cristo que hizo por ellos y decirles: la puerta está abierta. El pastor de los pastores está esperando que entres al redil para pastorearte, darte alivio, alimento, sustento, para que encuentres paz y puedas seguir adelante. Yo creo que son tres cosas en particular que nosotros necesitamos como iglesia retomar y valorar para que entonces podamos, en esta evaluación que necesitamos hacer, poder comparar nuestra iglesia actual, y no me refiero a su congregación, me refiero a la iglesia en sí a nivel mundial, nuestra iglesia actual con la iglesia de la Biblia basado en estos tres principios: la unidad, la espiritualidad y la predicación de Cristo. Necesitamos retomar, si es que no lo estamos haciendo, o si es que lo hemos estado haciendo, pero tal vez no con mucha fuerza. Necesitamos retomar esto para fortalecer a la iglesia, para levantar a la iglesia, para que la iglesia pueda ser todavía más eficaz en el mundo donde vivimos, en tiempos tan difíciles, donde cada día quieren ponerle más el zapato encima a la iglesia, y donde la iglesia necesita levantarse con poder y autoridad y decir: mi Cristo sigue vivo, Él resucitó de entre los muertos, el Espíritu Santo sigue activo en medio de su iglesia, operando con poder y autoridad, transformando, sanando, levantando al caído, siendo ese Dios de poder. Necesitamos manifestar esto, y creo en título personal y humildemente que estos tres principios no podemos descuidarlos. Termino diciéndole como al principio: necesitamos evaluar cómo se evalúan las empresas. ¿Para qué? Para mejorar, para crecer, para hacer mejor la obra, para poder realmente cumplir cada vez mejor el llamado que se nos ha delegado, la encomienda que el Señor nos ha hecho por mera gracia, por pura misericordia. No crean, hermanos, que al yo compartirles estos puntos los he alcanzado plenamente, pero sí estoy esforzadamente procurando lograrlos, procurando alcanzarlos, para que la obra del Señor pueda desarrollarse cada vez de una mejor manera, cada vez más firme, siendo de mayor ejemplo y de mayor testimonio. Me he topado con muchas iglesias que por una falta de unidad le están dando mal testimonio al mundo. Me he topado con iglesias que porque yo pertenezco a una congregación y usted pertenece a otra congregación, no somos capaces de compartir porque somos de congregaciones diferentes. Recuerde, la iglesia es una, Cristo es uno, Dios es uno y el Espíritu que está en todos es el mismo, es uno solo. Es importante la unidad, la espiritualidad para buscar al Señor. Me he encontrado con pastores cansados, cargados, sin tiempo para leer la escritura, sin tiempo para orar, porque llegan a sus casas cargados de actividades que han tenido durante todo el día.
y no tienen tiempo, no tienen ánimo, lógico, no tienen fuerza. No es que no amen al Señor, es que están cargados de tanto trabajo. De ahí que le animo a usted, si usted es parte del cuerpo de Cristo, apoye a su pastor, anime a su pastor, levante las manos de su pastor, póngase a disposición de su pastor en lo que él necesite para alivianar un poco la carga y que pueda ocuparse más de la búsqueda de la palabra y de la búsqueda del Señor en oración. Y lo tercero, nos ocupamos tanto de actividades dentro de la iglesia, pues que muchas veces no tenemos el tiempo para predicarle a otros el evangelio. Creemos que la iglesia está en las cuatro paredes del templo y claro, ahí se congrega la iglesia, pero la labor de la iglesia está afuera, predicando a Cristo al mundo, predicando a Cristo a aquel que no tiene esperanza. Cada día más los índices de suicidio crecen, los índices de depresión crecen y usted y yo como hijos de Dios tenemos una respuesta y es Cristo Jesús. Prediquemos cada día más a Cristo dentro de la iglesia y aún con mayor fuerza fuera de la iglesia. Estos son consejos que con humildad le comparto en este programa Formando a una Generación, que tiene la intención, el canal Revive en Cristo TV, tiene la intención con estos programas de fortalecer, de animar, para que no sea esto una especie de regaño, sino que sea un ánimo para decir, ay, sí, necesito modificar mi vida, necesito modificar el ministerio, necesito ser más eficaz, más eficiente, más productivo. Hay principios tan básicos que a veces los dejamos de lado. Este es el tiempo, pastor, pastora, hermano, hermana, siervo, sierva del Señor. Es el tiempo de reflexionar, de cambiar y de crecer al lado del Espíritu Santo, al lado de una congregación, al lado de una iglesia que necesita unidad, espiritualidad y la predicación de Cristo. Gracias, quiero darles por habernos acompañado durante este rato de programa que hemos tenido. Gracias a los hermanos y hermanas que han tomado su tiempo para estar en sintonía con nosotros en esta noche por medio de su canal Revive en Cristo TV. Nuevamente aprovecho para motivarles. Si usted no le ha dado me gusta a la página de Facebook, hágalo. Dele me gusta. Entérese de los diferentes programas, charlas de café y demás programas que tiene el canal Revive en Cristo. Es un esfuerzo que diferentes hombres de Dios y mujeres de Dios en el mundo están teniendo gracias al apoyo del profeta Helio y de este canal para que Cristo pueda darse a conocer a través de diferentes temas, llevar formación centrada en la palabra del Señor, sin la intención de ofender, sin la intención en ningún momento de entrar a debates teológicos, sino que podamos refrescar en nuestro espíritu la verdad de Dios y que caminemos cada día más animados, más fortalecidos, que podamos tener cada día la oportunidad de conocer más y mayores temas, refrescar algunos temas y pues como cuerpo de Cristo fortalecernos en todo el mundo. No creemos ser superiores a usted, pero creemos que podemos ser un instrumento para poder crecer juntos y alcanzar la gloria de Dios en esta tierra de los vivientes. Un amigo, un servidor me ha acompañado en esta noche, el pastor Andrés Bolaños, acá desde Costa Rica. Les envío un fuerte abrazo hasta Colombia, Venezuela, ahí en Cuba, Nicaragua, a los diferentes países donde puedan estar en sintonía a esta hora, pues compartiendo con nosotros de este programa. Recuerde dejarnos un comentario con los temas que quiere que compartamos, con las opiniones que usted tenga para que podamos mejorar este espacio y así crecer juntos y sobre todo que el evangelio, la palabra de Dios, esta bendita palabra de Dios pueda ser transmitida, conocida, divulgada y enseñada con temor, con amor y reverencia a todas las partes donde este canal pueda llegar gracias a las diferentes plataformas y a las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Espero contar con ustedes el próximo lunes, una vez más, en un nuevo programa de Formando a una Generación por medio de su canal Revive en Cristo TV. Que el Señor les bendiga y de corazón, gracias por habernos acompañado. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo lunes. Y recuerde repasar la programación de su canal Revive en Cristo TV. Bendiciones y muchas gracias.